vamos a hablar de cuando ese estrés se va directo al estómago y nos genera esa cantidad de problemas. Y por supuesto, ¿quién nos va a hablar de esto? El experto, el doctor Herbert Burgos, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias, es un gusto estar acá siempre. El gusto es nuestro y la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué todas las emociones se nos van directo a la pancita? Qué curioso, Henry Maudsley hace más de 80 años, un famoso médico, decía que cuando los ojos no lloran, las penas, hay un órgano que las derrama, ¿verdad? Y definitivamente el aparato digestivo le encanta derramar las lágrimas de nuestras tensiones, de nuestros problemas, de todas las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, ¿cuáles podrían ser los síntomas? Porque es cierto, muchos dicen, a mí se me va directo a la panza. A mí es una que se me va directo, pero uno dice, ¿en qué momento los síntomas me avisan que efectivamente, ¿verdad? Todo está sucediendo ahí y esto me está complicando. Porque hay una amplia relación entre nuestros sentimientos en la forma en que nosotros nos programamos y trabajamos hacia el externo con respecto al tracto digestivo. Este efecto es un efecto que se llama efecto somático. Pero hablemos un poquito de lo que está pasando en nuestra realidad. Correcto. Si ha habido algo que nos ha humanizado más es estos últimos 12 meses, donde hemos enfrentado emocionalmente, con mucho temor, con mucho miedo y con muchas preocupaciones sobre nuestra seguridad. Y esto hace entonces que esa frustración, esos temores, esa ansiedad, nos internalice el temor. Y ese temor se maneja principalmente por la expresión del estrés. Ese estrés, nosotros tratamos de controlar los procesos, pero hay un efecto somático, un yo interno que dice tengo miedo, tengo susto, tengo problemas. Y ese yo interno es el que le está enviando mensajes al tracto digestivo diciéndole estamos en peligro, estamos en problemas. ¿Y qué es lo que pasa? El tracto digestivo es un sistema perfecto. Funciona sin ningún problema, teniendo una perfecta coordinación entre todos los elementos, su hígado, vesícula, estómago, el intestino delgado. Todo esto funciona en una perfecta coordinación, pero si el cerebro nos está diciendo que hay problemas, que hay temor, el estómago entonces hace un vaciamiento rápido para tratar de atender. El intestino también pierde su vitalidad, extrae la sangre, entonces permite que se pasen los alimentos más rápido, se produzcan diarreas y se produzca distensión. La microbiota se altera de una forma sensitiva. Todos estos fenómenos están unidos, están concatenados y son los que van dando la sintomatología que se refiere y que la conocemos desde el principio, desde el reflujo, el dolor abdominal, la distensión, el movimiento intestinal, la presencia de diarrea, o en algunas personas puede haber la presencia de estreñimiento. ¿Verdad? Se puede dar los dos, ¿verdad, doctor? Claro, claro. Ahora, ese término que usamos mucho, que oímos mucho, siento nervios en el estómago, ¿es real? Es real. Y es tan real. ¿Qué genera? Es muy interesante porque lo que sucede es que cuando hay una respuesta de estrés, el flujo de sangre al intestino se reduce porque es una respuesta natural para enviar la sangre a los miembros para correr, ¿verdad? La respuesta de salida. Y esa disminución del flujo hace entonces que el intestino disminuya su movimiento. Y eso hace entonces que se produzca distensión y dé la sensación de vacío que sentimos. Ahora, ¿esto cómo impacta, digamos, la digestión y todo lo que sucede ahí naturalmente? Bueno, el asunto es que cuando nosotros estamos ya coordinados para comer, si en nuestro cuerpo en un momento determinado llegan los alimentos y resulta que las condiciones le están diciendo al estómago que produzca vaciamiento, ¿qué pasa? Los alimentos pasan en una forma no procesada. Y esa forma no procesada, nuestra microbiota y nuestro intestino con las sustancias, con la bilis, no logra hacer el trabajo adecuado. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Se produce fermentación. En esa fermentación se refleja inmediatamente con el síntoma de eructo, distensión, flatulencia, los vientitos, los molestos vientitos que comienzan a sentir las personas, el ruido intestinal, eso que siente un chapoteo en el estómago. Y eso se produce porque hay una gran cantidad de agua y líquido en interfase produciendo síntomas. Doctor, si pudiéramos hacer un repaso de los problemas emocionales más frecuentes que repercuten en la pancita, en el estómago. Yo creo que los dos extremos más importantes que nosotros tenemos que vivir toda la vida son la ansiedad y la depresión. El elemento fase que está entre todo esto es el elemento frustración. O sea, donde no hay síntesis. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Es la preocupación de todos los días. Nos levantamos con la preocupación y no la resolvemos. Ese proceso de no resolver la síntesis genera frustración.
Entonces, cuando no hay una respuesta positiva para poder generar un control de este fenómeno, nos angustiamos, nos preocupamos, ¿verdad? Pero también en el mismo proceso nos damos cuenta que no tenemos los elementos y generamos la depresión. Esto es un fenómeno de depresión reactiva, pero que además, asociado a las alteraciones de la microbiota y el resto de las alteraciones, comienzan a fallar los neurotransmisores. Es que todos tenemos que vernos muy integralmente. Esto no es tan sencillo como decir recojamos la pelota y la tiremos. Sí. No, es todo el elemento que tiene que ver con respecto a la forma en que estamos manejando nuestra vida en su integralidad. Ahora, digamos que para las personas que estén pasando por una situación como esa, ¿verdad? ¿Cuál sería el ABC, el primer paso, tanto para prevenir como para solucionar todo lo que pueda pasar ya a nivel físico en digamos, en esta área de nuestro cuerpo? Patricia, lo más difícil para el ser humano es reconocer su humanidad. Sí. Y reconocer su debilidad y reconocer que está en problemas. Ese es el primer paso. Necesitamos llorar nuestra debilidad. Y eso significa que es internalizar, saber que estamos en un problema, vivir en la circunstancia y generar salud. ¿Cómo uno genera salud? Bueno, aquí es donde es importante entonces comenzar a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Los 3 elementos de la vida que usted tiene que hacer son, número 1, comer, dormir, ¿verdad? Desarrollarse como ser humano. Entonces, número 1, y no es que uno sea más importante que el otro, les voy a decir por qué. Cuando yo digo comer, ¿qué significa? Es generar el proceso de alimentación para que su cuerpo funcione. Y la alimentación no solo es el hecho de que usted se siente a comer, no, escoja los productos que usted va a utilizar. Un error que ha sucedido durante la pandemia es que la gente primero se llenó de productos enlatados y un montón de productos, se iba a acabar el mundo, entonces nos equivocamos en eso, entonces comenzaron los problemas de diarreas, estreñimiento. Ya eso fue cambiando, entonces tenemos que producir una diversidad en los alimentos, una mejor cantidad de frutas, de vegetales, productos que sean más saludables, un mejor encuentro con los carbohidratos, no consumir tanto carbohidrato, reducir el consumo de grasas animales para mejorar el proceso. Pero es muy importante el dormir. Vean, esto es esencial. ¿Eso impacta ahí? Claro. Esto impacta de una forma muy importante porque en el proceso de descanso usted resuelve una gran cantidad de procesos mentales, pero también su cuerpo genera todos los procesos de regeneración para poder establecer la salud. Y el segundo es el desarrollo. Y aquí esta vez nos va a servir para 2 cosas, desarrollo y deporte. Okay. Es muy importante que la actividad física se dé. Vivimos encerrados, entonces creemos que tenemos que correr alrededor de la mesa. No, tenemos que salir un momentito, respirar, tener un contacto con el externo. Es muy importante ver las montañas. Gracias a Dios Costa Rica nos dio montañas bellísimas. Es necesario que veamos lo verde, que veamos la esperanza, que veamos las cosas, que caminemos. Entonces, una actividad física limitada, que puede ser una caminata temprana, o los que ya tienen deporte, que puedan hacer una hora de deporte, va a mejorar de una forma muy importante su desarrollo. Y finalmente, lógicamente, tenemos que pensar que el ser humano necesita desarrollarse como individuo. Entonces, ahí es donde, entendiendo las limitaciones que estamos enfrentando, comenzar entonces a estructurar vida. Los que ya estén en esta situación con problemas, digamos, digestivos, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución? ¿Por dónde iniciar para poder empezar a sanar? Patricia, una de las grandes preocupaciones que hemos tenido a través de esta pandemia es la gran cantidad de enfermedad acidopéptica que hemos tenido. Y ustedes no se imaginan, todos los días vemos pacientes con estómagos muy lesionados, con esófagos muy lesionados, con úlceras, con erosiones, gente joven, gente adulta, de todas las edades. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es establecer un diagnóstico adecuado. Si usted tiene molestias superiores, si estas molestias superiores son intensas, usted requiere tratamiento. Hay medicamentos que le van a mejorar las cosas, pero tenemos que hacer un buen diagnóstico. Entonces, número 1 es generar un buen diagnóstico de los problemas. Si este es el problema, hay que hacer entonces estudios, una endoscopía, como para poder saber qué está pasando. Si hay distensión, si hay problemas de cambio de diarrea de estreñimiento, podemos hacer estudios para poder mejorar el tracto digestivo, dar medicamentos que mejoren esto, mejorar la alimentación. Y si hay sangrado, ¿verdad? O alguna molestia como diarrea persistente o estreñimiento que esté produciendo trastornos, hay que estudiar el tracto digestivo inferior. No podemos suspender la vida.
tenemos que darnos cuenta que el tracto digestivo requiere evaluación para poder estar seguro de qué es lo que está sucediendo. Y lo más importante es que sí hay tratamiento para cada una de las patologías. Pero no olvidemos que ningún tratamiento va a funcionar si nosotros no cumplimos con lo más importante, que es mejorar nuestra calidad de vida. Y con esa reflexión y ese mensaje queremos terminar, doctor, y le agradecemos muchísimo y definitivamente sí, comer, dormir, deporte y desarrollo, Sí, grabado, sí. por favor, para tener salud no solamente en esta área, sino que impactan el cuerpo en general, ¿verdad? Correcto. Doctor, feliz año, un placer Feliz haber año. conversado con usted esta Y es mañana. un gusto estar con Muchas ustedes aquí. gracias. Gracias. Ferito.